gusto que nos acompaña en esta entrega de Noticiero RNA Edición Internacional. Estamos aquí para informarle lo que ha pasado en el mundo. Les saluda Carla Carranza. Comenzamos con nuestros titulares. El presidente Donald Trump canceló su visita a Dinamarca después de que la primera ministra rechazara la sugerencia de vender Groenlandia a los Estados Unidos. Irán acusa a Estados Unidos de terrorismo económico tras la incautación de un buque iraní en territorio británico el mes pasado. China insta a Gran Bretaña a dejar de entrometerse en los asuntos de Hong Kong. Sin embargo, el consulado británico se muestra preocupado por la desaparición de uno de sus empleados. Para lo que resta del 2019, se pronostican entre 5 y 9 posibles huracanes hasta el final de noviembre. El presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, impondrá condiciones para lograr un acuerdo migratorio con los Estados Unidos. Iniciamos con el detalle de las informaciones. El presidente Donald Trump canceló su visita a Dinamarca después de que la primera ministra rechazara la sugerencia de vender Groenlandia a los Estados Unidos. La primera ministra danesa dijo a los periodistas que con pesar y sorpresa se enteró de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar su visita a Dinamarca después de rechazar las sugerencias de vender Groenlandia a los Estados Unidos. Ella dijo que había estado esperando la visita del 2 al 3 de septiembre y que los preparativos estaban en marcha. Creo que fue una oportunidad para celebrar la estrecha relación de Dinamarca con Estados Unidos, agregó. Luego rechazó nuevamente la idea de vender Groenlandia a los Estados Unidos, pero dijo que no cambiaría el carácter de sus buenas relaciones. Trump anunció su decisión por tuit después que la primera ministra danesa rechazara la noción de vender Groenlandia a los Estados Unidos. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en más información, Irán está acusando a Estados Unidos de terrorismo económico después de la incautación de un buque iraní en Gran Bretaña. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, acusó a Estados Unidos de cometer terrorismo económico en una conferencia de prensa este miércoles. Zarif sostuvo que el Reino Unido había actuado a pedido de los Estados Unidos cuando un buque cisterna iraní fue incautado en un territorio británico en el extranjero el mes pasado. El buque incautado finalmente abandonó Gibraltar el domingo por la noche después de haber sido detenido por supuestamente intentar violar las sanciones de la Unión Europea contra Siria. Las autoridades de Gibraltar rechazaron los intentos de los Estados Unidos de apoderarse nuevamente del petrolero, argumentando que las regulaciones de la UE son menos estrictas que las sanciones de los Estados Unidos a Irán. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en más información, China insta a Gran Bretaña a dejar de entrometerse en los problemas de Hong Kong. Sin embargo, el consulado británico se muestra preocupado por la desaparición de uno de sus empleados. China dice que ha puesto a un miembro del personal del consulado británico de Hong Kong en detención administrativa por violar el orden público y la seguridad. Instamos al Reino Unido a dejar de hacer comentarios irresponsables, dejar de entrometerse en los asuntos de Hong Kong y dejar de hablar deliberadamente e interferir en los asuntos internos de China, dijo Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante una conferencia de prensa regular el miércoles. El Ministerio de Relaciones Exteriores británico dice que está extremadamente preocupado por la desaparición de un empleado de su consulado de Hong Kong desde que cruzó a China en un viaje de negocios. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y pasamos a otro tipo de informaciones. Meteorólogos pronostican para lo que resta del 2019 entre 5 y 9 huracanes al finalizar noviembre. Una masiva temporada de huracanes se pronostica en la que casi 10 de estos fenómenos podrían azotar la costa atlántica de Estados Unidos entre agosto y noviembre de 2019. 4 de ellos podrían ser de categoría superior a 3. Eso es lo que ha pronosticado el Centro de Previsión Climática de NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, con un 45% más de posibilidades de una temporada sobre el nivel regular. La razón, terminó la corriente llamada El Niño, un fenómeno que usualmente suprime la actividad atlántica de los huracanes. Jerry Bell, meteorólogo de la NOAA que hizo la previsión, explica por qué El Niño desapareció. El Niño
El niño típicamente dura entre 9 y 12 meses. Algunos eventos duran un poco más, otros un poco menos. No hay nada especial en eso, es solo la variabilidad normal del ciclo de vida del niño. Ahora, en mayo, los modelos pronosticaban que el niño seguiría siendo al menos un evento débil en otoño. Resultó que estos modelos de pronósticos eran incorrectos y el niño comenzó a debilitarse a medida que pasábamos el verano. Chantal, Dorian, Erin y Fernand podrían ser algunos de los nombres de huracanes para este año que se podrían escuchar en los próximos 3 meses. La temporada de huracanes dura hasta el 30 de noviembre. Sin el Niño, el calentamiento periódico de partes del Pacífico cada 3 a 6 años, las consecuencias podrían ser importantes. Además, con el Niño, este año hemos estado en un patrón desde 1995 que está produciendo más activas temporadas de huracanes en el Atlántico, y todavía estamos en esa área de mucha actividad, y eso se asocia con temperaturas más calientes en el Océano Atlántico, un monzón más fuerte en África Occidental y, en general, patrones de viento más propicios provenientes de África que permiten que se formen más tormentas. FEMA, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de Estados Unidos, exhortó a la población a tomar medidas. Instamos a todos a que aprendan más sobre los peligros de los huracanes y se preparen ahora con anticipación para que, si las autoridades estatales y locales anuncian evacuaciones antes de una tormenta, usted y su familia hayan planeado a dónde ir y qué hacer para estar seguros. Hasta ahora ha habido 2 tormentas con nombre este año. Una, Barry, se convirtió brevemente en un huracán en Luisiana. Hasta el final de noviembre, según los expertos, podrían ocurrir entre 10 y 17 tormentas de entidad. Sin embargo, es imposible establecer dónde ocurrirán y si tocarán tierra, porque esa determinación se basa en patrones climáticos a corto plazo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Estamos de regreso con más información, nos vamos hasta Centroamérica. El recién electo presidente guatemalteco Alejandro Yamatei ha dicho que impondrá condiciones su gobierno para lograr un acuerdo migratorio con los Estados Unidos. La idea de que Guatemala sea un tercer país seguro pareciera haber quedado atrás para las partes involucradas en el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y el país centroamericano. Al menos para el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, la idea es clara. Creo que eso ya lo vamos a dejar obviado por un lado. Es un acuerdo migratorio de alcance parcial para hondureños y salvadoreños. En entrevista con La Voz de América, dijo que no considera que el acuerdo entre en vigencia en el corto plazo y puso en duda que el objetivo funcione, al menos en su país. Un salvadoreño o hondureño va a ser difícil que pidan asilo en Guatemala. Esto sustituiría la pedida de asilo en Estados Unidos a que la tengan que hacer en Guatemala. Cualquier acuerdo migratorio con Estados Unidos deberá ir acompañado, según Yamatei, con apoyo económico de la Casa Blanca. ¿Y ellos les han ofrecido eso? No lo sabemos a ciencia cierta porque no hemos visto todas las interioridades del acuerdo. ¿Y es un requerimiento que haría su gobierno? Forzosamente. Mauricio Claver Carone, asesor del presidente Donald Trump, envió un mensaje a Yamatei, que su país se beneficiaría económicamente con el acuerdo. Por su parte, quien asumirá la presidencia en enero en Guatemala, tiene requerimientos específicos. Lo que nosotros estamos pidiendo es ayúdennos a generar empleo, liberando 3-4 regulaciones que hay en los Estados Unidos, con los que podríamos fomentar 400,000 empleos en un año en Guatemala. Y de esa manera poder enfrentar de mejor manera cualquier acuerdo. El mandatario electo agregó que espera relaciones de respeto mutuo con Washington. Jorge Agobián, Voz de América. Y continuamos en Centroamérica, pero nos vamos hasta Nicaragua. En medio de una epidemia por el dengue, organizaciones de médicos están denunciando que el Estado está negando atención a ciudadanos que son opositores al gobierno de Daniel Ortega. Carelia Hernández es una activista transgénero crítica del gobierno del presidente Daniel Ortega, quien denuncia que en los últimos días el sistema de salud nicaragüense le ha negado la atención médica por razones políticas. Me niegan la atención por ser crítica al gobierno y por seguir denunciando al régimen de Daniel Ortega. Me dice la doctora que no, para mí no había atención y que para mí no había doctores para que me atendieran. La denuncia de Carelia se da en medio de una epidemia de dengue en Nicaragua. De acuerdo con el médico y defensor de derechos humanos Alejandro Lagos, a más opositores del gobierno se les ha negado el derecho a la salud. Las unidades de salud no le están brindando atención.
a tal forma de que la calidad de la atención es muy deficiente, las posibilidades de morir por cosas tan insignificantes como una fiebre, ¿verdad? Como un cuadro clínico clásico de un dengue, de una malaria, de un chikungunya. Sin embargo, Adolfo Jarquín, subprocurador de Derechos Humanos, desmiente estas denuncias y asegura que el Estado es estricto en garantizar la salud para toda la ciudadanía. Si hay, tal vez son casos aislados, pero no creo que sea una práctica, porque el gobierno tiene una política definida y en ese sentido inclusive es muy estricto. La Organización Panamericana de la Salud reporta que en Nicaragua hay más de 60.000 personas contagiadas de dengue. De ellas, 11 han perdido la vida. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América. Y continuamos en Centroamérica, pero pasamos a otro tipo de informaciones que ocurren en Honduras. Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama, fue declarada culpable por unanimidad de 3 delitos de apropiación indebida y 8 delitos de fraude, lo que la llevaría a estar en prisión entre 58 y 87 años. Bonilla de Lobo fue detenida en febrero del 2018 en su casa en Tegucigalpa, en la que vivía con el ex primer mandatario Porfirio Lobo. Su captura fue parte de la investigación Caja Chica de la Dama, liderada por el Ministerio Público y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad. Y nos vamos ahora hasta Venezuela, donde el regreso a clases se ha visto afectado por la crisis económica que vive el país suramericano. Los padres de familia están buscando alternativas para garantizar los insumos para que sus hijos vayan a la escuela. El inicio de actividades escolares para muchos niños en Venezuela, a pesar de la situación que atraviesa el país, está lleno de motivación y alegría. Para los familiares de los infantes, afrontar cada año de clases significa un gasto importante, puesto que contempla proveer útiles, libros, uniformes y morrales. La Voz de América pudo constatar cómo madres venezolanas incluso realizan trueques para completar la extensa lista escolar solicitada en los planteles. O los cambiamos, a veces los cambiamos, los intercambiamos unos con otros. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, he prestado libros, le he arrancado las hojas usadas a los cuadernos del año pasado para poderle darle este año a los niños. Otras resaltan lo difícil que es lograrlo. Pero es un esfuerzo, diría yo, sobrenatural. Porque si una familia, los dos trabajan y tienen un sueldo mínimo, ni siquiera así pueden cubrir los gastos escolares. Desde el punto de vista comercial, vendedores relatan cómo han disminuido las ventas. Preguntan mucho, pero son muy pocos los que están comprando por la misma inflación que tenemos. Pero con el sueldo que ganamos, a mucho no nos alcanza pues para comprar una lista escolar. El ministro para la Educación de la Nación Sudamericana, Aristóbulo Istúriz, dijo que a pesar de las dificultades, el gobierno en disputa ha logrado a través de un trabajo mancomunado estar listo para un nuevo periodo escolar. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Estamos de regreso con ustedes. Y tal parece que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea será sin un acuerdo. Y es que los miembros del bloque han endurecido su posición, a pesar de los intentos del primer ministro de reabrir las conversaciones. La Comisión Europea dijo el miércoles que la UE se mantuvo unida en su posición sobre el Brexit cuando el primer ministro británico Boris Johnson comenzó su gira europea para persuadir al bloque para que reabra las conversaciones de salida. Johnson viajó por primera vez a Alemania para reunirse con la canciller Angela Merkel. Luego se va a París para conversar con el presidente francés Emmanuel Macron. Sus viajes terminan en una cumbre de 3 días de líderes del G7, incluido el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que comienza el sábado en Francia. Las reuniones se producen cuando las posiciones sobre el divorcio de Gran Bretaña en la UE se han endurecido a ambos lados del Canal de la Mancha, llevando a Gran Bretaña hacia una salida sin acuerdo que dañaría a ambas economías. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y nos vamos hasta Italia, donde muchas reacciones se han generado tras la renuncia del primer ministro Giuseppe Conte. Además, han crecido las expectativas para saber qué acciones llevará a cabo Matteo Salvini para llegar a la presidencia.
Los residentes de Roma reaccionaron con una mezcla de alivio, frustración y vergüenza por la renuncia del primer ministro Giuseppe Conte y la crisis política que ha envuelto al país. A medida que Conte se retira, la pregunta es si el ministro del Interior de línea dura y antiinmigrante Matteo Salvini puede forzar nuevas elecciones con la esperanza de tomar la presidencia. Al anunciar su renuncia ante el Senado, Conte culpó a Salvini por haber desconectado a una coalición forjada solo 14 meses antes entre su liga derechista y el movimiento de 5 estrellas anti-establecimiento. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Más información importante para ustedes en el siguiente resumen. El principal general de Sudán ha jurado ser el líder de un cuerpo militar civil conjunto que debe dirigir el país durante un poco más de 3 años hasta que se puedan celebrar elecciones. La agencia oficial de noticias SUNA dice que el general Abdel Fattah Burhan tomó juramento ante el máximo juez del país. Dirigirá el Consejo Soberano de 11 miembros durante los primeros 21 meses, seguido de un líder civil durante los próximos 18 meses. Las lluvias torrenciales han inundado partes de las regiones de Kanto y Tokai debido a patrones climáticos inestables desde principios de esta semana. Las prefecturas de Tochigi y Yamanashi estuvieron bajo una fuerte advertencia de lluvia, después de que las condiciones atmosféricas se volvieron inestables debido a la influencia del frente de lluvia otoñal y el aire cálido y húmedo. La región del sur de Kanto espera fuertes precipitaciones por la noche. El personal del Aeropuerto Internacional de Pristina estaba en huelga el miércoles por mejores condiciones de trabajo y remuneración. Varios vuelos fueron cancelados o retrasados y los pasajeros enfrentaron largas colas para registrarse. Esta es la tercera huelga realizada durante la semana. El aeropuerto de Pristina es el único puerto de entrada en Kosovo para 1.7 millones de pasajeros aéreos al año. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así llegamos al final de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por haberse informado con nosotros. Nos vemos en la próxima.